Drop it. Muy buenas a todos, aquí un nuevo tutorial. Mi nombre es Rally Paniagua y este día les estaré hablando sobre la computadora. En primer lugar, les quiero mandar un saludo a mi profesor de Fundamento del Computador, Amari Suárez Genao. Mi frase motivadora es: si un día llegaras a caer, no te preocupes, haz como el sol, que cada tarde cae, pero cada mañana se levanta con más resplendor. Vamos a empezar. Como ven aquí, ese es el índice de los temas que hablaré hoy. Entre ellos están qué es una computadora, la pascalina, la máquina analítica, el telar automático, la máquina tabuladora, la máquina Mark I, la ECNIA, generaciones de la computadora de la primera generación hasta la quinta generación, que es el tiempo UNIS, cuál fue la primera computadora de función en otro planeta y cuál es la lata más rápida en estos momentos. Ok, como primer tema tenemos qué es una computadora. Una computadora o un ordenador es un aparato electrónico que tiene un fin de recibir y procesar datos para la realización de diversas operaciones. Las computadoras son actualmente los dispositivos más populares y utilizados a los efectos de realizar operaciones tan diversas como desarrollar contenidos, comunicarse con otras personas, buscar información, utilizar aplicaciones diversas y cientos de otras posibilidades. La computadora le sirve al hombre como una valiosa herramienta para realizar y simplificar muchas de sus actividades. En sí, es un dispositivo electrónico capaz de interpretar y ejecutar los comandos programados para realizar de forma general las funciones de operaciones de entrada al ser receptora de información, operación de cálculos, lógica y almacenamientos, operaciones de salida al proporcionar el resultado de las operaciones antecedentes. Ok, como siguiente tema también está la pascalina. La pascalina es una de las primeras calculadoras mecánicas. Fue inventada por Blaise Pascal en 1645. Tras 3 años de trabajo sobre la misma, se fabricaron varias versiones y Pascal en personas construyó al menos 50 ejemplares. O ven aquí, esta es la pascalina. Como ya les dije, esta fue la primera calculadora inventada por Pascal entre el año 1645. Muchas personas utilizaban esta calculadora por esta máquina que fue utilizada. Y también su primer uso de la pascalina fue la hacienda francesa. Los franceses fue que tuvieron la oportunidad de poder utilizar esta máquina. Como en 1670 el filósofo y matemático alemán Gottlieb Wheeler perfeccionó esta máquina inventando una que también podía multiplicar. La pascalina conoció en periodo la gloria en los años 1960. Ok. Ahora la máquina analítica. La máquina analítica es el primer diseño de un ordenador moderno, de que se tienen datos, aunque no pudo llegar a ser construida debido a la falta de financiación para el proyecto. Cabe destacar que es un ordenador comparable a los primeros que aparecían 100 años después. Esta es una imagen de lo que es la máquina analítica. Dice que también así pues, en la máquina analítica encontramos asombrosamente los elementos básicos del moderno ordenador. Está como el mecanismo de entrada, tiene una memoria, unidad de control, unidad aritmético lógica y mecanismo de salida. El primer que creó esta máquina o fue creado basada fue por Babbage. Babbage comenzó a dar forma a una máquina de propósito general en la que la llamaría máquina analítica. Durante los años, Babbage trabajó en un diseño de la máquina analítica, haciendo que cálculos y dibujos planos el modelo final necesitaba para funcionar dar la potencia de un motor de vapor. El siguiente aquí tenemos el telar automático. El telar automático de Jacquard es un telar mecánico y automático inventado por el tejedor de cera e inventor francés Joseph-Marie Jacquard en 1801. El instrumento utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones de la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. Su invento contribuyó el primer paso en la construcción de robots mecánicos y para 1812 había en Francia 11.000 telares Jacquard. O sea, eso que ven aquí en esta imagen es el telar automático. Si ven aquí que hay varios puntos, estos son los patrones de tela que hizo Jacquard, así para tener mayor facilidad para poder usar esta máquina, que toda, como dice, hasta las personas menos inexpertas podían utilizar.
Dice que el nominado telar de Hacker, el telar en sí, es la máquina inferior que intersecciona los hilos para producir la tela, mientras que lo que verdaderamente inventó Hacker es la máquina que produce el movimiento independiente de los hilos de un mimbre para conseguir el dibujo solicitado a través de armaduras o ligamentos de tejido. El proceso de tejido se controla con una serie de tarjetas perforadas que corresponde al patrón de la trama. Se perfora o se deja sin perforar. La tarjeta es los puntos que corresponden a cada hilo de la vidumbre. Se hace pasar por un cabezal de Hacker en una tarjeta perforada por cada hilo de la trama. La máquina tabuladora. Las máquinas tabuladoras hicieron su primera aparición en 1890 en Estados Unidos para ayudar a hacer una cuenta lo más precisa para saber el censo de la población. Se desarrolló para poder procesar todos los datos asociados para saber la gente que había en ese momento. Fue desarrollado por Herman Hollerith y la idea es que todos los datos se pudieran usar en un formato fácil de entender. Esto era importante sobre todo porque el país estaba experimentando un crecimiento de la población muy importante en cada década que pasaba. La necesidad de un método para procesar los datos ya se había dado unos cuantos años antes, lo cual ya estaba ocasionando problemas. O sea, esta imagen es la máquina tabuladora. Ahora vamos con la máquina de Mach 1. Ok, la máquina Mach 1 fue el primer ordenador electrónico construido en la Universidad de Harvard por un proyecto entre IBM y Howard H. En 1944, basada en la máquina analítica de Charles Babbage. Para su arquitectura hubo que utilizar alrededor de 800 kilómetros de cables y más de 300.000 de conexiones. Entre pistones, ruedas, delantales y otros elementos llega a pesar más de 31.500 kilogramos. La Mach 1 se programaba recibiendo sus secuencias de instrucciones a través de una cinta de papel, en lo cual iban perforando las instrucciones y números de que se transfería en un registro de otro por medio de señales eléctricas. En esta imagen ven, esta es la Mark I, pero más impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaba que se miraban toda la maquinaria de su interior. Estaba compuesta también por más de 1400 interruptores rotatorios de 10 posiciones que en el frente de la máquina para visualizar los valores de los registros constantes que se le introducían. Pero además de los registros constantes, la máquina contenía 72 registros mecánicos. Cada uno de los registros mecánicos era capaz de almacenar 23 dígitos. Los dígitos que se usaban para el signo que era un 0, para el signo positivo, y un 9 para el signo negativo. Ok, de siguiente le sigue la ENIAC. ENIAC es un ordenador número electrónico integrado que empezaron a construir en 1943 y fue creado en 15 de febrero de 1946. ENIAC estuvo fabricada por la Universidad de Pensilvania en 1946, año en que la humanidad también se encontraba inmersa en uno de los conflictos más fatídicos de nuestra historia, que es la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de ello, se sufría un gran avance de todos aquellos relacionados con la tecnología, y en especial con las comunicaciones. En ese contexto es donde nace ENIAC, con la intención de servir a la ayuda a los americanos para calcular la trayectoria balística de los proyectiles que pensaban lanzar. El ordenador tenía un peso de 27 toneladas y ocupaba un espacio de 63 metros cuadrados, estando además compuesta de miles de válvulas electrónicas, diodos, relés o transistores. También aquí ve la foto, esta era ENIAC, también era enorme, parecida a la Mark I. Bien, ahora voy a hablar sobre las 5 generaciones de las computadoras. En primer lugar, les voy a hablar sobre la primera generación de las computadoras. La computadora de la primera generación fue entre 1951 a 1958. Empleando bulbos para procesar información, la programación se realizaba a través del lenguaje de máquinas. Las memorias estaban construidas con finos tubos de mercurio líquido y tambores magnéticos en que los operadores ingresaban los datos y programas en códigos especial por medio de tarjetas perforadas. El almacenamiento interno se lograba con un tambor que giraban rápidamente sobre el cual unos dispositivos de lectura escritura colocaban marcas magnéticas. Estos computadores utilizaban la válvula de vacío, por lo que eran equipos sumamente grandes y pesados. Generaban mucho calor.
La primera generación inició la instalación comercial del UNIVAC, construida por Eckert y Mark Kulik. El procesador de la UNIVAC pesaba 30 toneladas y requería el espacio completo de un salón de 20 por 40 pies. El transistor compatibilidad limitada sustituye la válvula de vacío utilizada en la primera generación. Primera generación de computadora y a sus antecesores se describía en la siguiente lista los primeros módulos de que consistió. Las primeras generaciones de computadora y a sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos en que constó. La primera fue la ECNIA, que estaba en la primera generación, luego le seguía la ECVAC, que fue en 1949, luego fue la UNIVAC, que fue en el 51, luego le seguía la IBM, que fue en 1953, y por último, una IBM más mejorada, que fue en 1954. Ahora la segunda generación. Las computadoras de la segunda generación, que fue entre 1959 al 1964, eran más pequeñas y rápidas que la de los bulbos, y se usaban para nuevas aplicaciones como en los sistemas para reservación en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general. Las empresas comenzaron a aplicar las computadoras a tareas de almacenamiento de registros, como manejo de inventarios, nóminas y contabilidad. La Marina de Estados Unidos utilizó la computadora de la segunda generación para crear el primer simulador de vuelo. Para ese entonces, Honeywell se había colocado como el primer competidor durante la segunda generación de computadoras. Algunas de las computadoras que se construyeron ya con escritores fueron la IBM de 1401, la Honeywell 800 y su serie 5000, UNIVAC M460, Control Data Corporation. Esto es un ejemplo de la IBM, de una computadora de la segunda generación. Sí. La tercera generación. Las computadoras de la tercera generación empezó entre 1964 y culminó en 1971. Emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, en los cuales se colocaban miles de componentes electrónicos. En una integración de miniatura, las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menor calor y eran energéticamente más eficientes. El descubrimiento de 1958 del primer circuito integrado, chip, por el ingeniero Jack Kirby de Texas Instruments, así como los trabajos que realizaba por su parte el Dr. Robert Noyce de Fairchild Semiconductors acerca de los circuitos integrados, dieron origen a la tercera generación de computadoras. Antes de la llegada de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Aquí ven ya la tercera generación, como ya la computadora iba un poco avanzando, ahora son un poco más pequeñas. Dicen que los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. Se instalaron terminales remotas que pueden acceder a las computadoras central para realizar operaciones, traer e introducir información en bancos o datos. Aumenta la capacidad de almacenamiento y se reduce el tiempo de respuestas. Se generaliza el lenguaje de programación de alto nivel. La cuarta generación. Las computadoras de la cuarta generación, que empezaron de 1971 y culminaron en 1981. El nacimiento de las microcomputadoras tuvo un lugar de los Estados Unidos, a partir de la comercialización de los primeros microprocesadores. Durante la década de 1970 se pusieron de tendencia la de los dos sistemas de Apple, y después comenzó a haber la explosión comercial masiva, con la introducción en 1981 de la Personal Computer, la IBM. Esta máquina basada de microprocesadores Intel tenía características interesantes, sobre todo porque su nuevo sistema operativo estandarizó MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Tiene una capacidad mejorada de graficación, la hacía más atractiva y más fácil de usar. Como puede ver aquí en la imagen, esta fue la primera computadora de la cuarta generación, o sea, una IBM más avanzada, no como la de la que había hablado de la segunda o tercera generación, sino una poco más avanzada. Dice que sus dos mejoras de tecnología de la computadora marcan el inicio de la cuarta generación, el reemplazo de los de memorias de núcleos magnéticos por lo que los chips del silicio y colocación de muchos más componentes en un chip, producto de micrometrización de los circuitos electrónicos. La quinta generación.
En 1983, Japón lanzó el proyecto Quinta Generación de Computadoras, con el objetivo de desarrollar una clase de computadoras que utilizarían técnicas de inteligencia artificial a nivel de lenguaje de máquina y serían capaces de resolver problemas complejos, como la traducción automática de una lengua natural a otra. A través de las generaciones de las computadoras desde los años 50, Japón había sido el país seguidor del adelantado y construcción de las computadoras de los modelos que desarrollaron Estados Unidos y Reino Unido. Pero al mediados de los 70 decidió independizarse y comenzar a planear el futuro de las industrias de la informática por sí solo. En 1979, el Centro de Desarrollo y Proceso de Información de Japón fue encargado de llevar a cabo el plan de desarrollar el proyecto Quinta Generación de Computadoras. La quinta generación de computadoras incluye el uso de sistemas expertos. Estos sistemas son ampliaciones de inteligencia artificial y utilizaban la base del conocimiento de la experiencia humana para ayudar a la resolución de los problemas. Como que ven aquí en esta imagen, esta es una computadora marca Mac, es de Apple. Es una computadora de la quinta generación. ¿Qué es el tiempo UNIS? El tiempo UNIS o tiempo POSIX es un sistema para la descripción de instantes de tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTC de 1 de enero de 1970 sin contar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en sistemas operativos tipo UNIS, sino también en muchos otros sistemas computacionales. No se trata ni de una presentación lineal del tiempo, ni de una representación verdadera de UTC, pues el tiempo que representa es UTC, pero no tiene forma de representar segundos bisiestos de UTC. Bien, ahora vamos con uno de los temas más importantes de esta tutorial. ¿Cuál fue la primera computadora en funcionar en otro planeta? La primera computadora fue el computador de navegación del Apolo. Era un elemento fundamental del programa Apolo. Su papel en el programa espacial de 1969, que fue el primer viaje a la Luna, fue proporcionar el control y la capacidad de cálculo necesario para controlar la orientación y la navegación de módulos de mando y del módulo lunar. Apolo 11 llegó a la Luna y volvió a la Tierra en 1969 para determinar su posición en el tiempo de disparo de sus cohetes para entrar o salir de la órbita o acelerar o reducir su velocidad. Debió usar un ordenador a bordo al Apollo Guiase Computer o guía de orientación del Apolo. Durante un año en 1969 la tecnología había llegado al uso de circuitos integrados. Con esto se logró que la computadora se multitarea, es decir, que ejecute más de una aplicación de una vez. Bien, como último tema tenemos cuál es el relato más rápido en este momento. En este caso yo elegí el Alienware M17X. Es una computadora gaming. Dice que el Alienware M17 es el más nuevo equipo top de Dell y el computador portátil, que se jacta de ser el más rápido del planeta, que pretende ganarse el corazón de los amantes de los videojuegos, o sea, una computadora gaming. Como muchos ya sabrán, en 2005 Dell compró Alienware, una firma independiente de computadoras diseñada exclusivamente para videojuegos, y M17X. Es el primer modelo que nace de forma conjunta entre ambos equipos en Dell. Dice que su manufactura es perfecta, a diferencia del 80% de los notebooks del planeta. Todo está a su debido lugar y no presenta debilidades. Dice que el Alienware M17 es la primera apuesta conjunta de Dell y Alienware y el primer equipo especializado para juegos que está disponible adecuadamente con soporte y garantía. Como esta imagen, esta es la Alienware. Bien, con esto concluimos el tutorial de las computadoras. Espero que le haya servido y le haya gustado. Por favor, no olviden darme like y suscribirse a mi canal. Y también volver a mandar un saludo a mi profesor de Fundamento Computador, Amadis Suárez Genado. Gracias por todo y nos vemos hasta la próxima.